Quien escribe la señora Angie Ortega Mendoza, envía su correo electrónico. A ese correo electrónico se le enviará obviamente la respuesta que acá está planteada, y teniendo en cuenta que hay muchas preguntas que son de tipo subjetivo, no tan objetivo, entonces la respuesta se dará a lo que se redacta como tal y a lo que se explique con base en las mismas. La primera pregunta que hace está relacionada con el tema de gestión del riesgo y dice así: la modificación excepcional del esquema de ordenamiento territorial contempla cambios de delimitación en las zonas con amenaza, condición o riesgo de inundación en el suelo urbano del municipio. En caso afirmativo, ¿qué sectores fueron modificados y cuáles fueron los estudios técnicos que sustentaron los cambios? La modificación de tipo excepcional no modifica ni el uso ni la destinación del uso del suelo en el perímetro urbano. Por ende, no se hace un análisis del estudio básico de amenazas que contempla este perímetro. Los 4 polígonos que se analizaron para la modificación de tipo excepcional, solamente en 2 de ellos hay una interpretación. ¿Cuál es? El predio que estaba en zona rural y que pasaría a ser zona de expansión por ley, se determina lo siguiente: el análisis del estudio básico de amenazas en zona rural debe de ser en 1 en 25.000 su escala, pero cuando pasa a ser suelo de expansión, su análisis se hace en escala 1 en 5.000. Eso es como si nosotros tuviésemos una foto del suelo rural tomada desde un avión, pero una parte demasiado alta. Eso sería una escala 1 en 25.000. Pero si el avión baja y la toma más cerca, va a tener más detalle. Ese va a ser el análisis 1 en 5.000. Al tener mayor detalle, lo que nos está diciendo el estudio básico de amenazas es lo siguiente: podemos identificar nuevamente qué nuevas construcciones hay, qué áreas no se han impactado, y sobre ello nace 2 planos, uno que dice área con condición de amenaza y área con condición de riesgo. ¿Cómo se consideran esas áreas con condición de amenaza y condición de riesgo? Se considera cuando tenemos una amenaza alta y hay una construcción, o tenemos una condición de amenaza cuando el estudio de amenaza nos dice que ese suelo presenta una amenaza media o alta y se le da ese calificativo. Pero la situación a nivel de lo que tiene que ver con el estudio básico de amenazas queda completamente igual. Simplemente se detalla obviamente de su cartografía la amenaza si es baja, media o alta. Pero a perímetro urbano, que es lo que solicita la señora Angie, no hay ningún tipo de modificación. Realizando la comparación cartográfica del Acuerdo 05 del 2023 y el proyecto de acuerdo en revisión, buenas tardes, alcalde, se evidencia que se omitieron algunos planos aprobados en el primer acuerdo y se crearon otros de la siguiente manera. Es importante tener en cuenta que solamente se modifica la cartografía o los planos pertenecientes a la modificación de tipo excepcional. No podemos cambiar los planos referentes al resto del área que no se va a modificar. Por eso su nombre es completamente claro: modificación de tipo excepcional a temas puntuales. De resto, la cartografía continúa siendo igual. En caso de haberse modificado la cartografía de amenaza, condición o condición de riesgo de inundación, ¿qué consecuencias tendrán esas modificaciones para los propietarios de los predios afectados en cuanto a las licencias urbanísticas de uso del suelo, posibles de construcción y de valor de los inmuebles? No cambian absolutamente nada, la condición sigue siendo la misma. Nosotros no podemos modificar la geoforma del suelo. Si hay una pendiente mayor al 70, al 80, al 90%, siempre tendrá esa condición con respecto a esa unidad de medida. ¿Qué es lo único que sí se detalla? Es lo siguiente: el área con condición de amenaza y el área con condición de riesgo. Si una vivienda, y vuelvo y repito porque ya esto lo he manifestado en varias ocasiones, si una vivienda está construida y el estudio determina que está en una amenaza alta, y si esa persona quiere hacer alguna modificación en su vivienda, deberá realizar un estudio de detalle. Así está
determinado en el decreto 1077 del año 2015. Pero si una persona tiene un predio, no está construido y está en zona de amenaza media o alta, independiente de que sea por inundación o por movimiento en masa, deberá realizar estudios de detalle, y así lo determina el decreto 1077. Es la única diferencia, pero digamos que la naturaleza jurídica del acto siempre dirá eso: si su predio está en condición de amenaza o está en condición de riesgo. Entonces, por ese motivo, en ningún momento se va a afectar, obviamente, ni el predio, o sea, el uso y la destinación del uso del suelo. Con respecto a la última parte, que si modifica el valor, todo depende, porque el estudio de detalle es el que nos va a indicar si ese pasa a ser un riesgo mitigable o no mitigable, que es otra condición completamente diferente. El estudio básico de amenazas solamente nos va a decir amenaza baja, media o alta. Pero si hay la necesidad de realizar un estudio de detalle, el estudio de detalle analiza dos sistemas más, que son el riesgo y la vulnerabilidad. ¿Qué es el riesgo? La infraestructura. ¿Qué es la vulnerabilidad? Nosotros, las personas. Entonces, si en algún momento ese predio tiene un estudio en detalle y se determina que está en un riesgo no mitigable, automáticamente por ley, si no me falla la memoria, la 1807, pasaría a ser una vivienda que entra al programa de reubicación. No hay otra posibilidad alguna. Si está en un suelo mitigable, o sea, con la condición de riesgo mitigable, ya tendrá que exponerle a la Secretaría de Planeación, independiente de quien esté en la Secretaría, cuáles van a ser las medidas que mitiguen ese impacto que tiene el riesgo mitigable. Entonces, con base en ello, el estudio en detalle determina si es mitigable el riesgo, entonces qué obras obviamente tengo que efectuar, y eso obviamente va a cambiar o puede modificar el valor del predio como tal. Los estudios realizados para modificar las zonas de amenaza o riesgo corresponden a estudios básicos o detallados de riesgo. Cumplen los requisitos establecidos en el decreto 1077 y la ley 1523 del año 2012. La modificación de tipo excepcional solamente contempla el análisis del estudio básico de amenazas, no de riesgo. Entonces, con base en ello, para darle respuesta a Angie, lo que le estamos diciendo es: los estudios que soportan la modificación de tipo excepcional se basan en estudios básicos de amenaza. Se evaluó si la modificación de estas zonas puede generar restricciones adicionales a predios actualmente que cuentan con derechos urbanísticos consolidados o licencias previamente otorgadas. Volvemos a la parte de la primera pregunta. Si se tiene un análisis en detalle del estudio básico de amenazas y resulta que inicialmente esa foto de 1 en 25.000, o sea, esa escala, determinaba que estaba en una amenaza alta, pero con la cercanía obviamente de la escala demuestra que no es alta sino que es media, se va a favorecer porque está bajando ese nivel de escala. Entre más alto la pendiente, obviamente se va a ver mucho mayor, pero a nivel de inundaciones sí puede variar. Puede que al acercarse más esa fotografía en detalle demuestre que está más cerca al área forestal protectora o en llanura de inundación. Entonces, dependiendo del análisis que se vaya a realizar, nos va a determinar si su predio definitivamente queda con una amenaza media, alta o baja. Por eso es que siempre se exige el estudio en detalle, porque el estudio en detalle es casi que 1 a 1. Nos va a decir realmente en la escala 1 en 1 cómo estamos nosotros a nivel de amenaza o a nivel de riesgo. Pero aquellas personas que tengan un derecho adquirido de su licencia y demás, lo tendrán. Lo que hay que determinar es si cambia la condición, que es completamente diferente. Si un predio estaba construido, digamos que hace 20, 25 años, cumple con todos los requisitos obviamente de licencia, pero resulta que ese predio, cuando se formuló o se construyó, ese predio no hacía parte de algunas determinantes ambientales y hoy sí las tiene, sí puede cambiar esa condición, porque anteriormente la gente construía muy cerca de los ríos, a las quebradas, y nunca teníamos en cuenta los 30 metros que dice la norma
que es una zona de protección o un área forestal protectora. Entonces, si usted tiene su casa, así esté licenciada, pero hace parte de esa llanura de inundación, su predio automáticamente, cuando se haga el estudio en detalle, pasará a ser un riesgo no mitigable y por ende pasa a un proyecto de reubicación. Pregunta: ¿la administración municipal realizó el análisis para determinar si dichos cambios constituyen un mayor aprovechamiento del suelo susceptible a generar el hecho general de la participación en plusvalía previsto en los artículos 74 y siguientes de la Ley 388 de 1997? Independiente de lo que sea a nivel de ordenamiento territorial, desde el artículo 74 hasta el artículo 83, si no me falla la memoria, la Ley 388 del 97 determina que cuando tengamos un cambio en el uso del suelo, la administración municipal deberá contratar un proceso de efecto plusvalía para que la persona tenga el conocimiento pleno y conozca: si voy a cambiar mi uso del suelo por el beneficio que me dio el Estado, yo debo de retribuirle a través de una contribución. No es un impuesto, es una contribución que se le paga a la administración municipal por ese beneficio. Esa es la plusvalía. Entonces, cuando acá nos preguntan si se hizo el análisis del mismo, hasta que no esté adoptado esta modificación de tipo excepcional, sea sancionado y se eleve a la página web, la administración municipal no podrá iniciar el proceso de contratación o de análisis del efecto plusvalía. Lo que sí queda completamente claro bajo la norma es que tenemos tres hechos generadores. Cuando un suelo rural cambia a ser un suelo de expansión, cuando hay una modificación en el suelo rural y se reclasifica el suelo, o cuando nosotros tenemos un mayor aprovechamiento por índice de construcción, índice de ocupación o crecimiento en altura. Pero ¿cuándo se hace efectivo la plusvalía? Cuando definitivamente hago uso de ese beneficio. Ejemplo, y vamos al tema de la sierra, que es una pregunta que todos se hacen. Hoy la sierra es un área completamente rural que, si se adopta obviamente esta modificación de tipo excepcional, pasaría a ser un suelo de expansión. Y por ende, entraríamos en uno de los requisitos de la exigibilidad, que es ¿cuál? Cuando un suelo cambia de ser rural a suelo de expansión. Si ese suelo en algún momento entra en un proceso de compra-venta y se lo permite obviamente la ley, se deberá pagar la plusvalía correspondiente a ese cambio en el uso del suelo. Pero si la gente definitivamente no va a hacer uso de ese aprovechamiento, de ese beneficio que le da el Estado, nunca paga plusvalía. Por una razón muy sencilla. Porque en el suelo rural, y así lo determina el decreto 3600 del año 2007, en su capítulo segundo, la planificación del suelo rural, el suelo rural en Colombia está planificado para actividades agropecuarias, explotación de los recursos naturales, la protección de nuestros suelos a través de áreas de conservación y áreas boscosas y demás, para la explotación de los recursos naturales, creo que ya lo había dicho, a su vez para proteger los predios o construcciones que estén destinados a los servicios públicos domiciliarios o para predios que estén construidos o que tengan la connotación de patrimonio. En este caso, lo que estamos diciendo nosotros es lo siguiente: estas áreas que están completamente protegidas, pues no entrarían en dicho proceso, quedarían completamente exentas del mismo. Cuando estas áreas están protegidas, no hacen parte del efecto plusvalía, pero las demás que están destinadas para la parte agro, la explotación de los recursos naturales y los sistemas boscosos, en caso tal de que cambien la destinación del uso del suelo, sí son referentes de efecto plusvalía, siempre y cuando se modifique el uso y la destinación del uso del suelo. Eso es lo que nosotros queremos indicar en el mismo. Segundo,
En caso de que la modificación presente un mayor aprovechamiento urbanístico, pregunta, ¿la administración tiene previsto realizar un nuevo estudio de plusvalía y cuál sería el tratamiento para los predios que ya fueron objeto de plusvalía según el acuerdo 05 del 2023? Es importante tener en cuenta lo siguiente. La administración municipal, y así lo determina el artículo 80 de la ley 88 del 97, cada vez que exista un cambio en el uso del suelo, deberá realizar un estudio de efecto plusvalía. ¿Qué dice la norma? Que una vez sea adoptado este acuerdo, la administración municipal en cabeza del alcalde tiene 5 días hábiles para dar inicio a ese proceso. Así lo dice textualmente la norma. Entonces, con base en ello, una vez adoptada esta modificación, el alcalde tiene 5 días para dar inicio al proceso de efecto plusvalía. Entonces, la administración lo debe de realizar, pero no lo realiza para todos los predios del municipio, solamente para aquellos predios que fueron objeto de modificación, no más sobre esos predios. Pero entonces la respuesta es sí, tiene que hacer un nuevo estudio para el efecto plusvalía. Y si los predios que ya fueron objeto de liquidación de plusvalía bajo el acuerdo 005 y ya la pagaron, ¿tienen que volver a pagar? No. Pero ojo con lo siguiente. Si usted tiene un predio y hace parte de estas áreas de modificación y usted por X o Y motivo pagó la plusvalía porque construyó, pero usted dice después y dice, no, lo que pasa es que yo ya no quiero tener este proyecto acá, sino quiero modificar por el nuevo que me está dando beneficio el Estado o el municipio. Tengo que volver a pagar plusvalía porque es con base en el cambio de la destinación del uso del suelo. Pero si usted ya pagó la plusvalía en cualquiera de estas áreas y no va a cambiar el uso del suelo, ya la pagó, ya eso es un derecho adquirido. Recuerden que la plusvalía se paga por una única vez y no más. Tercero, ¿cómo se garantizará la seguridad jurídica de los propietarios que ya pagaron plusvalía o que actualmente tienen licencias urbanísticas o en trámite ejecutoriadas antes de la entrada en vigencia de esta modificación? Es muy interesante la pregunta por dos temas y arranquemos por la última. Quienes tengan radicados para proyectos urbanísticos a través de una licencia de construcción, se le brinda la garantía jurídica de que lo ampara el acuerdo 005 del 2023. Pero si usted va a hacer una solicitud de licencia urbanística o de construcción, lo que vaya a hacer, pero ya fue posterior a la adopción de este nuevo acuerdo, en caso tal de que se dé, lo cobija el nuevo acuerdo municipal. Eso sí tiene que quedar completamente claro. Y con respecto a la primera parte, la garantía jurídica que el Estado le da a las personas que ya pagaron plusvalía es que esta solamente se paga por una única vez. Existe un régimen de transición que determine cómo se aplicarán los nuevos índices de ocupación y construcción a las solicitudes de licencias radicadas antes de la aprobación de esta modificación. La respuesta es completamente igual a la anterior. Si la solicitud de licencia de construcción se radica antes de la entrada en vigencia de esta modificación, se ampara a través de todos los artículos que contempla el acuerdo 005 del 2023. Pero si se entra posterior a la adopción y publicación en página web, ojo con esto que es muy importante, hasta que no se publique en página web, no es viable todavía la adopción de la modificación, debe estar completamente publicada. Una vez sea publicada en página web, ya se implementa y las personas que vayan a tramitar licencias de construcción se hará con base en los nuevos lineamientos técnicos y jurídicos que contempla la modificación de tipo excepcional. Si una persona va a hacer una subdivisión o una construcción en Sierra Baja en estos momentos, tendríamos que tener algo completamente claro. El aprovechamiento del suelo lo debería de permitir. ¿Qué significa esto? Que para que en Sierra Baja se pueda dar el proceso de subdivisión, debe de mediar antes que nada un plan parcial y así lo manifestamos en el Cabildo Abierto. ¿Para qué?
para que a través de ese plan parcial ese suelo que está de expansión pueda ser suelo urbano. Y ahí sí podamos obviamente generar un nuevo proyecto urbanístico llamado aprovechamientos, en donde se nos indique cuál va a ser el índice de construcción, el índice de ocupación, crecimiento en altura, áreas mínimas y frentes. Eso es lo que nos van a decir los aprovechamientos. Cuando ya tengamos obviamente este instrumento completamente ejecutoriado, entonces ya podemos nosotros decir, perfecto, usted va a subdividir porque ya tiene construido un predio, pago plusvalía. ¿Por qué? Porque voy a hacer un negocio sobre un predio que ya está construido. Si lo que voy a hacer es una construcción, pero también voy a subdividir, entonces la administración municipal tiene la autonomía para determinar si la plusvalía la cobra o cuando realiza el proceso de subdivisión o cuando va a realizar el proceso de construcción. ¿Por qué estas dos situaciones? Por lo siguiente. Recuerden que los aprovechamientos urbanísticos tienen una columna que se llama crecimiento en altura. Los derechos adquiridos vienen desde el acuerdo, desde el EOT del año 2000. Si ese derecho adquirido ya se tiene, lo que se vaya a hacer por encima de ello, que es un beneficio que le entrega el Estado en el ordenamiento territorial, hace parte del efecto plusvalía. Y siempre hemos puesto el mismo ejemplo. En zona rural del municipio de Begachí, bajo el acuerdo que se tenía del año 2000, si no me falla la memoria, solamente podíamos tener un crecimiento hasta de un piso en suelo rural, o sea, un solo nivel. Pero se podían tener sistemas unifamiliares, y cuando es unifamiliar, a usted la norma no le dice si son dos pisos o un solo piso, que solamente tenga una matrícula inmobiliaria como tal. Entonces, independiente de la figura que tenga, si este nuevo proceso de plan parcial para que llegue a ser urbano le permite a la persona construir más y lo va a hacer, paga la plusvalía es por lo que vaya a hacer de más, pero ese primer piso que le otorgaba el esquema al año 2000 se respeta, porque eso ya es un derecho adquirido. Entonces ahí la administración municipal debe tener esa claridad plena y absoluta de saber cuándo le cobro la plusvalía, o decir, le cobro la plusvalía pero de forma parcial, págueme por lo que ya está construido, pero si usted va a construir más de lo que le permite la norma, me tiene que pagar por los metros cuadrados que vaya a construir. El desarrollo es parte de ahí, de que la gente quede clara y no se asuste cuando van a invertir, porque si la gente se asusta no viene a invertir a Begachí. Hay que ser muy claro en esa situación, y pero Hernán, sí tenemos que dejar esto totalmente claro en esa situación. Entonces, cuando me dicen solamente una vez se causa la plusvalía, entonces sí quiero que nos dejemos claro con norma en mano cómo debemos aplicarla para que no vayamos a cometer un error o vayamos a asustar a la gente con ese cobro de la plusvalía por dos ocasiones. Porque si es subdivisión, yo lo voy a vender aquí un pedazo a SOTV, voy a poner un ejemplo, le voy a vender un pedazo, voy a subdividir, entonces me cobrarían plusvalía por yo venderle a SOTV 100 o 200 metros cuadrados, me cobrarían plusvalía por la subdivisión, y a SOTV Televisión va a construir 5 niveles. Entonces eso es lo que debemos tener claro. ¿Qué se cobraría en esa situación? Primero, yo le vendo a SOTV un lote de 200 metros cuadrados en un lote donde cambió de uso del suelo, voy ahí. Lo otro está claro, voy ahí donde hubo cambio de uso del suelo. El suelo era rural y quedó de expansión o quedó urbano. Entonces, si yo voy a subdividir, le voy a vender a SOTV 200 metros cuadrados. ¿Qué aplica ahí en esa subdivisión? Y a SOTV va a construir 5 pisos. Esa es como la respuesta que yo quiero que quede clara, porque es la que yo quiero tener aquí en la oficina permanente todos los días. Gracias. Si usted le va a vender a SOTV un lote de 200 metros que pasó de suelo rural a suelo urbano, pero a SOTV obviamente dice que va a construir 2 pisos, se le cobra ¿por qué motivo la plusvalía? Por el área que va a aprovechar de los 200 metros hasta 2 pisos, y pare de contar. Pero resulta que ese derecho adquirido usted ya lo cumplió, ya pagó simplemente por el hecho de que pasó de suelo rural a urbano.
pero como el uso del suelo le está diciendo que puede que ser hasta 5 pisos y Azotebeo va a construir un tercero, se le cobran esos metros cuadrados de más, porque es la subdivisión de los 200 metros para el derecho adquirido, más no para el mayor aprovechamiento, que es diferente. Pero si usted de una vez dice, es que yo voy a hacer una subdivisión de 200 metros para construir los 5 pisos, ¿por qué le tengo que cobrar yo? Por los 3 pisos restantes. Entonces ahí es donde uno dice, venga, un momento, suena a doble plusvalía, suena a doble valor, pero todo depende de lo que usted vaya a concebir al momento del negocio. Porque si usted me dice que yo solamente voy a hacer un negocio de este suelo y voy a crecer 2 pisos y no le cobro plusvalía, entonces se me queda el hecho generador entonces de cambio en el uso del suelo. Es importante que en el artículo 74 de la ley 88 se lea muy bien lo que es el hecho generador, y es la incorporación del suelo rural a un suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano. El segundo, el establecimiento o modificación del régimen o zonificación de uso del suelo. Y la tercera, la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevado el índice de ocupación o el índice de construcción o ambos a la vez. Ahí están los hechos generadores completamente claros. Lo que sí tiene que quedar dentro de este honorable recinto es que uno debe pagar plusvalía por cualquiera de estas 3 causales. Eso sí tiene que quedar claro, siempre y cuando el Estado lo haya beneficiado en el ordenamiento territorial. La siguiente solicitud, que también la hace Angelice Ortega Mendoza, dice lo siguiente: ¿cuáles fueron los estudios técnicos ambientales, urbanísticos y financieros que sustentan cada una de las modificaciones propuestas y dónde puede ser consultado? Los estudios técnicos ambientales, urbanísticos y financieros que sustentan la modificación de tipo excepcional se encuentran en la página web del municipio, ahí los pueden consultar, y se le envía obviamente en la respuesta a la señora Angie el link en donde puede ingresar y hacer la consulta de los mismos. Lo que tiene que quedar completamente claro es lo siguiente: todo lo que se redacta en ordenamiento territorial tiene un sustento jurídico. Entonces, con base en ello, todo va a tener un sustento técnico, jurídico y cartográfico. Y ahí lo puede consultar en la página web del municipio. ¿Cuál será el régimen de transición para las licencias urbanísticas radicadas antes de la entrada en vigencia de la modificación del EOT y que aún no hayan sido decididas? ¿Se estudiará de forma vigente al momento de la radicación o con la nueva norma? Ya dimos respuesta a esto. Se estudia con base a la fecha de la radicación. Tercero, las licencias urbanísticas expedidas con fundamento en el Acuerdo 005 del 2023 conservará plenamente su validez aun cuando la modificación establezca nuevas condiciones urbanísticas. Volvemos a lo mismo de la respuesta anterior. Para lo que no surja o no tenga al interior de la misma la modificación de tipo excepcional continúa completamente igual a lo que dice el Acuerdo 005. Para los polígonos objeto de la modificación, sí se debe tener en cuenta los aprovechamientos y las normas urbanísticas que van a aparecer en este nuevo acuerdo municipal. Cuarto, ¿cómo serán tratados los predios urbanos consolidados que fueron legalmente conformados hace muchos años pero que actualmente no cumplen con la área mínima de frente del predio? En el artículo 96 del Acuerdo 005 del 2023 determina en su parágrafo tercero lo siguiente, entre paréntesis, los titulares de derecho real dominio de predios con un frente menor a los 10 metros lineales y registrados ante la Oficina de Instrumentos Públicos antes de la entrada en vigencia de este acuerdo, se le respetará el respectivo derecho adquirido para la construcción en altura de acuerdo a lo estipulado en el cuadro anterior. Eso se discutió mucho y se debatió en el periodo anterior y siempre se dijo, siempre y cuando usted tenga un predio legalizado menor al área que actualmente propone el esquema de ordenamiento territorial, se le respeta ese derecho adquirido. Mas no significa que usted vaya a usar
de la norma urbanística, porque usted no puede dañar la arquitectura del territorio. Usted no puede tener un frente de 4 metros cuadrados y pensar que va a crecer 5 pisos. Eso no tiene obviamente lógica alguna. Cuando en una Secretaría de Planeación se hace el análisis de todo lo que es la estructura, tanto la arquitectónica como la estructural de una licencia de construcción, tiene que haber un balance entre lo uno y lo otro, porque si no dañamos la arquitectura del territorio y ponemos en riesgo obviamente a las personas que puedan habitar este tipo de edificaciones. Entonces, con base en ello tiene que existir un equilibrio entre lo uno y lo otro. Lo que sí queda completamente claro, y así está estipulado en el artículo 96 del Acuerdo 005 del 2023, es que se respeta ese derecho adquirido de las personas que tengan legalizados sus predios menores a los frentes o a las áreas establecidas en el esquema de ordenamiento territorial. Esta pregunta la eleva el señor Sebastián García Gómez. Es una pregunta muy extensa, pero sí tiene un resumen que es completamente claro en su petición, y tiene que ver en lo correspondiente a incorporar en el régimen de uso del suelo lo siguiente. En lo correspondiente a la incorporación de la granja agropecuaria municipal Polígono La Piscina, entre paréntesis Parque de la Caña, esta no se podrá incorporar a la matriz de uso del suelo por lo siguiente. Es un poco compleja obviamente la respuesta desde el punto de vista normativo, porque si algo quedó claro al interior de la concertación con Corantioquia, cuando se hizo tanto el esquema del 2023 como la modificación de ahora, es que cualquier tipo de actividad agropecuaria en zona urbana está prohibida. Y ahí tranquilamente lo pueden consultar cualquiera de ustedes ante la autoridad ambiental, que en este caso es Corantioquia, y hace parte del acta obviamente que se concertó en la misma. Las actividades agropecuarias al interior del perímetro urbano están prohibidas. Entonces, por ese motivo, la petición del señor Sebastián no se podrá llevar a cabo en esta modificación de tipo excepcional. Hay una última pregunta que la envía la señora Viviana Cecilia Gómez Giraldo y tiene que ver con los temas que se trataron en el Acuerdo 05 del 2023 y que tiene que ver con los estándares máximos permitidos a nivel de ruido. Si bien es cierto de que esto no hace parte del objeto de la modificación de tipo excepcional, sí se tendrá en cuenta su petición para que a través de la Secretaría de Planeación se le dé una respuesta a ella tomada como si fuese una petición, queja o reclamo, y la Secretaría de Planeación dará obviamente respuesta a la misma. Obviamente las mismas serán enviadas tanto a la Secretaría de Planeación como al Honorable Consejo Municipal para que ustedes procedan obviamente con llevarlas directamente a los correos electrónicos mencionados en cada uno de los documentos. Teniendo en cuenta el protocolo del Honorable Consejo Municipal, a todos un Dios les pague. Muchas gracias.